Ya tenemos aquí la nueva actualización y en este vídeo os voy a hablar sobre ella. Aquí tenéis todas las novedades. Tenemos una nueva pantalla de formación, eliminan los DML y DMR, el botón de guardar también lo eliminan, modifican la pantalla de lanzadores, acaban con las cesiones de jugadores en asociación y reducen el tiempo de construcciones, además de algunos bugs que puede haber. La novedad principal que nos trae esta actualización está en la pantalla de formación. Ahora podremos mover a nuestros jugadores y colocarlos dentro del rango de su posición o posiciones. Los podrás poner más adelantados, más retrasados o más hacia los lados. Todo esto sustituye las flechas, que ya no estarán disponibles. El tercer punto es el Matchup View. En el Matchup View o vista de emparejamiento podremos ver la formación de nuestro oponente como círculos sombreados calificados con estrellas que están debajo. También podréis notar que hay una tonalidad en el color verde del campo que cambia a medida que mueves a tus jugadores. Esto indica la probabilidad que tienes de controlar la posesión en esa parte del terreno de juego, y esto depende de dos cosas: la calidad del jugador en comparación con la del rival y la cantidad de jugadores que tienes en esa área en comparación con el rival también. A partir de ahora se elimina el campo vertical y será únicamente horizontal. Y también los sustitutos y reservas los vemos debajo del terreno de juego y no como antes a la izquierda. El DML y el DMR han sido eliminados. Por lo tanto ahora no será raro ver jugadores que tienen la posición de DR y de MR sin nada en medio. De esta manera la zona de actuación de los jugadores de banda será mayor, sobre todo las del DL y DR, que pasan a ocupar una posición que podrá estar a la misma altura que los centrales y que el DMC. El botón de guardar ha sido eliminado. A partir de ahora se guarda automáticamente tanto en los partidos en vivo como cuando modificas tu plantilla cuando no estás jugando. En los partidos en vivo, en teoría, se activan los cambios que hayas hecho justo en la siguiente jugada. Teóricamente es más rápido que antes. Ha habido cambios también en la pantalla de lanzadores. Ahora será más visual, te indican abajo el pie del jugador, solo se puede colocar un jugador por cada función. Terminan las cesiones. A partir de ahora ya no se podrán ceder jugadores en los partidos de asociación. Esto se debe a que muchas asociaciones han utilizado las cesiones de manera desleal, es decir, que se han aprovechado de esta opción para sacar ventaja respecto a los demás equipos. En este ejemplo que podéis ver tenemos 4 equipos superdopados y luego 2 equipos que tienen todos jugadores de menos de una estrella. También podréis notar una reducción en el tiempo de las construcciones. Si antes duraba un día, 2 o 15 días o 20, ahora las más simples durarán unos 5 minutos y se irá alargando 5 horas y un poco más, pero en general serán todas más bajas. Y llegamos a la parte de mi valoración de esta actualización. En primer lugar, con la nueva pantalla de formación obtendremos un mayor control del partido, se consiguen partidos más tácticos y eso beneficia a los buenos entrenadores, por lo tanto pienso que es un cambio positivo. Luego tenemos la eliminación de los DML y DMR. Esto me parece un cambio bastante atrevido, ya que va a crear mucha polémica y además es un cambio que pienso que no tiene vuelta atrás. No lo voy a entrar a valorar porque era una posición que a mí me gustaba mucho, que yo la utilizaba, pero entiendo que es una posición también que no utilizaba mucha gente. Lo de eliminar el botón de guardar para mí es claramente un error. A mí entiendo que a mucha gente en los partidos en vivo nos gustaba poner primero los jugadores para ver cómo quedaban en el campo y luego ya guardarlos si te parece bien o no. Pero es que ahora tú solo que muevas un jugador ya se te estará guardando, por lo tanto te puede quedar el equipo descompensado en una jugada y esto te puede costar un partido perfectamente. Así que esto lo valoro fatal, este punto es el peor para mí. Estoy seguro que habrá muchos problemas con esto y veremos si lo ponen otra vez o no. Luego tenemos la modificación de la pantalla de lanzadores. Este punto también me parece muy mal, ya que solo nos dejan poner un jugador por cada función. Y ahí habrá muchos problemas porque cuando hacemos cambios ya no sabremos quién tira. Y lo peor, en las tandas de penalti será todo aleatorio. Pienso que está bien que durante el partido nos salga esa pantalla, pero lo más normal del mundo sería que antes del partido nos lo dejaran seleccionar como estaba antes. De esta manera, durante el partido sería más visual e intuitivo, pero tendríamos de antes ya guardadas las diferentes opciones. El fin de las cesiones me parece correcto. Era un apartado muy interesante de las asociaciones, pero mayoritariamente se utilizaba con fines antideportivos, así que pienso que lo mejor es quitarlo y ya está. Y la reducción de tiempo de construcciones me parece correcto, ya que así los nuevos lo tienen más fácil, es como para incitarles a entrar más en el juego. Siempre que sacan una actualización hay bugs. Esta vez los jugadores han perdido posiciones y tal, pero bueno, parece que lo han arreglado, así que a ver si va todo bien. Mi valoración general es que podían haber hecho mucho más de lo que hicieron.
Me explico. El cambio en la nueva pantalla de formación está bien, pero no es suficiente como para presentar solo esto en un margen de un año. O sea, podrían haber hecho mucho más. Lo de eliminar a los DML y DMR será súper criticado, o sea, ya veremos qué pasa ahí. Y el botón de guardar y lo de los lanzadores me parece un error gravísimo. Pero bueno, es lo que hay que aceptarlo y a jugar. Y si podemos cambiar algo, pues lo intentamos y ya está. Ahora me gustaría que vosotros me contéis qué os parece la actualización, que la valoréis y que me digáis qué cosas más habríais cambiado o qué cosas pensáis que podrían cambiar en el futuro. Así que nada, me lo dejáis en los comentarios y así lo vamos hablando un poco a ver si salen algunas ideas buenas para proponerlas. Y nada más por hoy, espero que os haya parecido interesante el vídeo, espero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios, que me deis un buen like, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente.